4. Los números, yo de numerología sé muy poco, pero los números más fastos no pueden ser. El 3 es el número de Dios, el 4 es el número del hombre, por eso la importancia del 7. Así que tenemos una numerología que nos asiste en este trabajo. Dicho lo cual, invito al doctor Manovi, primer ponente de la lista. Ahí puede ser. Sí, pero si a alguien le gusta venir, o sea, somos pocos, son 6 ponencias. Si alguien gusta venir arriba y hablar, habla. El trabajo del doctor Manovi está en la página 509 del tomo 4. Muchas gracias. Lo que voy a exponer lo expuse desde hace mucho tiempo atrás. No es nada nuevo, pero me parece necesario volver a traerlo a la mesa para evitar equívocos como ocurren y se están planteando en algunas jurisdicciones sobre la interpretación del régimen o algunas particularidades del régimen de las sociedades extranjeras. Y últimamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ha aparecido la necesidad de muchos administrados de recurrir a los tribunales de justicia para apelar, muchas veces con éxito, resoluciones administrativas que no han aplicado bien el derecho. Entonces, la idea es, en pocos minutos, subrayar algunos aspectos que son relevantes para entender la mecánica, bastante imperfecta, de cómo están reguladas las sociedades constituidas en el extranjero en nuestra ley de sociedades. Lo primero de todo es que hay una contradicción entre el artículo 118 y el 124. En una se sigue el sistema de la incorporación o del lugar de constitución, en el otro de pronto es el lugar donde se desarrolla el objeto, y ni siquiera en forma pura, prístina y cristalina. Personalmente, mucho antes de que este tipo de discusión se pusiera sobre el tapete, escribí en un capítulo de un libro en el que propuse la derogación lisillana del artículo 124. Esto para tener en claro cuál es la ideología, pero cuál es la misión de una ley de sociedades en lo que se refiere a las sociedades constituidas en el extranjero. Es proteger el tráfico mercantil nacional, es otorgar a quienes participan de él el conocimiento de quién es la persona de afuera que viene a participar de ese tráfico. En ese sentido, el artículo 118, con categorías de las que ya se habló ayer, el doctor Olivera García lo hizo y Rovira también en la jornada inaugural, es necesario sustituir conceptos ambiguos como los actos realizados en forma permanente versus los aislados, por el establecimiento que es un criterio objetivo y claro. Pero más allá de eso, el artículo 123, que es al que se refiere esta ponencia, es una creación del derecho argentino. No existe en el derecho comparado, salvo en el uruguayo, que siguió el criterio. Pero en ningún país que yo conozca, al menos en el derecho comparado, existe una norma parecida que obliga a la inscripción de una sociedad constituida en el extranjero para nada más tomar participación en una sociedad local. Esto no debemos perderlo de vista para no exagerar los motivos del 123. El 123 es proteger el tráfico en el sentido de conocer quién es el socio, no más que eso. Por lo tanto, cuando se inscribe una sociedad extranjera para tomar participación en una sociedad local, está cumplido el hecho. No hay que teorizar, no hay que buscar si esa sociedad es en fraude del artículo 124, es inaplicable. Esta es la conclusión de la ponencia. Y si miramos un poco la historia de esta norma, vamos a advertir que desde el código original de Acevedo y Vélez Sarsfield, pasando por el código de 1889, donde se decía, bueno, debe registrarse
una sociedad constituida en el extranjero que que trate de actuar en el país, y si no lo hace, bueno, sanción abierta. Pero lo fundamental es que en el 286 del Código de 1889 decía que las sociedades que se constituyen en país extranjero para ejercer su principal comercio en la República serán consideradas para todos sus efectos como sociedades nacionales sujetas a las disposiciones de este código. Este es el más lejano precedente del artículo 124. Luego apareció la ley 3528, que lo modificó. También utiliza los términos para todos sus efectos, pero establece 3 datos. Comercio principal en la República, la mayor parte de sus capitales levantados en esta, o sea, mayoría de socios originarios en la República Argentina, que tengan la sede de su directorio central, decía, o sea, de la administración, como ahora. Entonces, para todos los efectos, se deben ajustar a las disposiciones del Código. Amarilla. En el proyecto Bomchil del año 58 se mantuvo más o menos lo mismo, pero en el Malagarriga-Astiria aparece una variante y dice: si la sociedad constituida en el extranjero tiene su sede en el país o su principal objeto está destinado a cumplirse directa o indirectamente, o sea, a través de otra sociedad. Eso decía el proyecto Malagarriga-Astiria, pero ese indirectamente desapareció del 124. Y en su lugar, la Comisión Alperín, Saldívar, etcétera, estableció o dispuso la norma del artículo 123. Esto muestra bien a las claras que si uno sigue la lógica de cómo se fue gestando el actual artículo 124, que tampoco dice ya a todos los efectos, sino respecto de las formalidades de su constitución y su modificación, etcétera, vemos que existe una clara malinterpretación en el tipo de control que se puede ejercer sobre sociedades extranjeras que ejercen una actividad en forma directa y participan del tráfico respecto de las otras que solamente participan en otra sociedad. Esto fue claramente diferenciado en un notable fallo de la Sala C de la Cámara Comercial, el caso Veritran Holding, que no es el único, además, en el que se hicieron claramente estas diferenciaciones y el escalonamiento correspondiente. Me acaban de sacar la tarjeta roja, me voy avergonzado a mi asiento y gracias por escuchar. Dado que temáticamente todas las ponencias giran en derredor a temas que admiten preguntas comunes, las preguntas las vamos a hacer después de cada uno. Sí, dale. Vamos a ver. Sí, hola. Yo le daría el mío, pero vieron que en este país los presidentes y vicepresidentes no se llevan bien. Así que no. Pero nosotros sí nos llevamos bien. Nosotros sí. Somos la excepción. No, vamos a pasar lista de quiénes están, los ponentes que están presentes. Muruzábal María Eugenia, ¿está? No está. Olivera Pino Juan Ignacio, ¿está? Llegaba muy jugado. Bueno. Pero iba a estar. Bueno. Sala Mercado José, ¿está? Sala Mercado Valeria. Seguimos con... Lidia Weiser, que tampoco está, Lidia. pero le avisamos que Lidia estaba acá abajo. Yo le mandé un WhatsApp. José, vení vos porque sos el que sigue en orden. Piden que se le hable a esto para que puedan grabar. Sí, por favor. ¿Qué tal todos? Un gusto.
Poco se puede agregar a lo que ya dijo el doctor Manoel con la claridad expositiva que todos le conocemos, ¿no? Pero el título de mi ponencia tenía que ver con la objetable aplicación ab initio por la Policía Societaria del artículo 124. Esto tiene que ver con lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en las distintas jurisdicciones, y para eso tenemos que ir al sistema general y sobre todo al sistema fundador del trato del extranjero en la Argentina, que es el artículo 20 de la Constitución Nacional. Pareciera que el extranjero es diferente, que al extranjero le pedimos diferencias, le exigimos cuestiones diferentes que a los argentinos, ¿no? Entonces, en función de eso es que está planteada esta ponencia, porque los ciudadanos extranjeros y argentinos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y prerrogativas. Si un extraterrestre descendiera en la Argentina y leyera la Constitución y leyera la Ley de Sociedades, y particularmente el 118 y el 124, casi sin duda llegaría a la conclusión de que el sistema es hospitalario, ¿no es cierto? El sistema argentino está abierto al desembarco de la sociedad constituida en el extranjero. Sin embargo, según en qué manzana jurídica se sitúe del país, va a tener consecuencias diferentes y exigencias diferentes. Esto no implica que la Policía Societaria Jurisdiccional provincial tenga, ¿no es cierto?, las competencias que tiene, no es negarle esas competencias, sino para que veamos las asimetrías que un extranjero puede tener en la Argentina según dónde se sitúe. Que coincidimos todos que el sistema argentino establece la teoría de la constitución o incorporación como la regla, la excepción es el 124. En función de eso, también tenemos que hablar del 124 como una teoría residual y que es una teoría empírica. No puede interpretarse el 124 ab initio por la Policía Societaria. Se necesita empresa para hablar del 124, se necesita actividad. Esa actividad luego, a posteriori, en el control jurisdiccional, será entonces evaluada y le aplicará el 124 según el caso. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Sin ir al 123 y 124, que ya claramente lo expuso el señor Manoel, en donde esas normas no se tocan, porque el 124 no es un límite del 123, lo ha dicho la Cámara Comercial recientemente, y ya se había pronunciado anteriormente sobre estas cuestiones, la doctrina y la jurisprudencia. El 118, en tanto establece la realización de actividades relativas al objeto, solamente puede ser limitado por el 124 en tanto tengamos o podamos arribar a esa conclusión. Y esa conclusión no puede estar basada en prejuicios, esa conclusión no puede estar basada en patologías, porque si regulamos, y ya se ha dicho varias veces, si regulamos y legislamos para la patología, es mucho más lo que dejamos de permitir que lo que estamos protegiendo. Y ya lo sabemos, y sin embargo seguimos teniendo normas de las reglamentaciones jurisdiccionales, en tanto policía societaria, que establecen algunas cuestiones al menos curiosas. Hay que reglamentar para la patología. El 124 es una norma que en teoría previene el fraude, pero ese fraude exige dolo y ese fraude solamente podemos concluir luego de tener en cuenta que hubo intención de sustraerse de la ley argentina y finalmente, ¿no es cierto?, beneficiarse de la ley extranjera realizando el principal objeto en la Argentina. Fíjense, en la resolución RIMAX que sacó la IGJ establecía el carácter de orden público del 118. Ese carácter de orden público del 118, desde mi humilde punto de vista, no corresponde de orden público porque es una norma de derecho internacional privado. Es contra natura hablar de que la norma de derecho internacional privado, que es una norma que establece el apartamiento del derecho argentino, voy con la amarilla, establece el apartamiento del derecho argentino en beneficio del derecho extranjero, puede ser considerada de orden pública. La falta de inscripción conforme al 118 no puede acarrear otra consecuencia que la inoponibilidad de aquellos que no tuvieron contacto con la sociedad. Y esto ya estaba establecido en el fallo Rolifar. Y si aplicamos también el nuevo sistema publicitario a partir de la reforma del 2015, donde tenemos la sociedad de la sección cuarta, que se puede oponer a aquellos que tuvieron contacto directo con esa sociedad, no cabe otra conclusión tampoco por la coherencia del sistema, por la buena fe, por el acto propio y todo lo que ya conocemos. Entonces, simplemente decir que la aplicación ab initio, para concluir, del 124 no corresponde porque no tiene herramientas la policía societaria para concluir en tal sentido. Y exigir sucursales en el extranjero, filiales en el extranjero, activos fijos en el extranjero cuando estamos en la época de los bienes intangibles, es decir, y ya hemos usado este ejemplo hasta el cansancio, pero bueno, al cliente hay que decirle, mire, cómprese una cochera
cómprese una cochera y acompáñeme el título de la cochera que vale $4.000 y con eso ya están seguros los terceros porque tenemos activos fijos en el exterior. Son cuestiones que ya no resisten análisis, tenemos que superar eso porque entonces los negocios, y tal roja, los negocios del ecosistema emprendedor se van a ver imposibilitados de funcionar porque le vamos a cortar los canales de financiamiento y porque las sociedades holding que se constituyen para esos negocios es para concentrar la inversión. ¿Por qué? Porque así lo pide el inversor, porque va a un mercado seguro. Pero son sociedades que controlan sociedades de trabajo argentina, que dan trabajo, que generan riqueza y que hacen el desarrollo de la economía. Gracias. Gracias, José. Vamos a pasar nuevamente lista. Muruzábal, María Eugenia, ¿llegó? No. Olivera Pino, Juan Ignacio, adelante, por favor. Valeria Sala Mercado, ¿llegó? No te llegó. Bueno, y después Lidia. Yo que me he pasado la vida como aguatero en los partidos de fútbol, estoy fascinado con esto de tener una tarjeta amarilla y una roja. Todo tuyo, Juan Ignacio. 5 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpe la demora, acabo de llegar de Buenos Aires por una demora del vuelo Flybondi, pero bueno, se hace lo que se puede. El tema que quería tratar hoy con ustedes es el tema de los actos aislados versus el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto de las sociedades extranjeras, y en particular un acto jurídico que es el caso de la garantía hipotecaria, ¿no? La jurisprudencia argentina ha fallado en varias oportunidades respecto de este acto jurídico en particular que llevan adelante sociedades extranjeras, ¿no? La mayor parte de las veces encasillándolo como un acto aislado, ¿sí? Lo ha hecho la Cámara Civil a fines de los años 90, a principios del año 2000, luego lo ha hecho la Cámara Comercial. La realidad es que la Ley General de Sociedades, como ya lo han seguramente dicho los oradores que me precedieron, tiene una regulación de las sociedades extranjeras que, dependiendo del vínculo o el nexo que esa sociedad extranjera tenga con el territorio argentino, solicita mayores requisitos y trata de imponer mayor regulación, ¿verdad? Así vamos desde el 118, segundo párrafo, 123, 118, tercer párrafo, y por último 124, ¿no? A mayor relación con el Estado argentino, mayor control y requisitos se exige a las sociedades extranjeras. El 118, segundo párrafo, que permite a las sociedades extranjeras realizar actos aislados, bueno, ha sido una norma que ha dado que hablar, ha prestado a confusión y a diferentes interpretaciones. Lo cierto es que la IGJ, a partir de la asunción del nuevo Poder Ejecutivo, nos ha hecho experimentar un revival, ¿no? Esta vuelta de cuestionamientos sobre las sociedades extranjeras, que había comenzado allá por el año 2003, y parece que estamos de nuevo en este eterno retorno de lo mismo, ¿no? Discutiendo viejos problemas que parecían ya estar solucionados o deberían ya estar sorteados. Uno de ellos es el de los actos aislados, ¿no? Realizado por las sociedades extranjeras. Claramente es un tema de política legislativa y quizás un error haberlo conceptualizado de esa manera y permitiendo la libre interpretación, pero es lo que tenemos hoy. Y la doctrina de la jurisprudencia se ha encargado durante los últimos años en tratar de, ajustado al caso concreto, bueno, calificar este tipo de actos aislados de manera cualitativa o cuantitativa, pero se han fijado ciertos lineamientos. Ahora, creo que la IGJ, en sus resoluciones administrativas a partir del año 2020, se ha apartado totalmente de los criterios que había fijado la jurisprudencia, tanto en la Cámara Civil como en la Cámara Comercial, amén de excepciones como el mencionado caso Rolifar, del jurista que me precedió, que por circunstancias propias del caso hacía aplicable el acto aislado, hacía aplicable el tema de los actos aislados, hacía presumir el ejercicio habitual de los actos de la sociedad extranjera por repetirse diferentes actos aislados, que en este caso era, bueno, la cesión de garantías hipotecarias. Ahora,
La Cámara Nacional de lo Comercial pone cote a esto en el fallo Sumitomo Rubber, en el cual el acto jurídico era el mismo caso que Rolifar. Lo único que había en la Argentina, el único punto de conexión que tenía la sociedad extranjera en la Argentina era una garantía hipotecaria. Todos los demás actos jurídicos devenidos de una relación jurídica con una sociedad local se ejecutaban en Chile, ¿sí? Presumible contrato de distribución, la celebración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones. La garantía hipotecaria era lo único que estaba en la Argentina. Más, en el criterio del IGJ, esto no era un acto aislado, sino que comprendía un ejercicio habitual de los actos. ¿Por qué? Porque se basa en el instrumento por el cual se constituyó esta garantía hipotecaria y había un montón de obligaciones accesorias a esta garantía hipotecaria que para el IGJ hacían presumir la habitualidad de los actos dentro de su ejercicio, ¿no? de su objeto. Ahora la Cámara con buen criterio dice no estamos frente al ejercicio habitual, es un mero acto aislado, es una garantía hipotecaria, todos los puntos de conexión reenvían a Chile. Nada se cumplió en la Argentina, solamente la garantía hipotecaria, que potencialmente podría tener el acreedor la necesidad de verificarla en la Argentina o realizar actos para preservar esa garantía hipotecaria. Pero estamos hablando de potencialidades. Creo que la Cámara Nacional de lo Comercial ha vuelto a encauzar el camino en la interpretación de este artículo. Creo que la política legislativa respecto de la reforma de ley de sociedades, como lo ha sido el proyecto del 2019, que habla no de actos aislados, sino de actos jurídicos, es una buena forma de zanjar esta discusión, o bien directamente apartarnos totalmente de la posibilidad de realizar actos a las sociedades extranjeras sin estar inscriptas. Pero tiene que ser un extremo o el otro. El gris intermedio del acto aislado parece no funcionar, y menos con las interpretaciones que hoy en día hace la IGJ. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Lidia. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de aprovechar lo mejor posible estos 5 minutos. Empiezo por decir que si bien yo presenté una ponencia con un título más alto, presenté una ponencia con un título cuyo sumario indica que ni el domicilio ni la nacionalidad de los socios es ningún elemento de juicio para tener en cuenta, para sentar restricciones, en el sentido en que la IGJ nos tiene acostumbrados. En realidad decía, aunque la ponencia trató de tener una formalidad, es heterodoxa en tanto y en cuanto lo que hago es comentar un fallo en el cual la IGJ tuvo una intervención y que hace a la aplicación de los artículos 123 y 124 de la Ley de Sociedades. Tampoco me voy a referir doctrinariamente a esa aplicación, sino lo que pasó en ese expediente, y la verdad que quiero ser la voz crítica, lo más crítica posible de lo que está sucediendo respecto de la actuación de la Inspección General de Justicia. Hoy nos desayunamos con una nueva resolución general en materia de SAS, extralimitada totalmente en sus facultades, porque ni la ley orgánica ni la ley de sociedades le da al ente fiscalizador las facultades que se está atribuyendo, legislando en una maraña que es prácticamente la reglamentación de la ley de sociedades. Yo diría hasta, perdónenme, voy a ser un poco excesiva, un régimen paralelo al de la ley de sociedades, o un sistema paralelo al de la ley de sociedades. En este caso particular, Beritran Holding, se trata de una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas, que se asocia con una sociedad local y solicita la inscripción del nuevo ente en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades. La IGJ se opone, estima que es de aplicación el artículo 124 y no el artículo 123, y el asunto llega a los tribunales, donde me gustaría resaltar cuáles son los fundamentos con los cuales la Inspección General de Justicia trata de sostener su postura. En líneas generales, lo que dice es que
La operatoria offshore es una operatoria fraudulenta destinada a evadir impuestos y destinada a blanquear capitales. Y que, bueno, en el caso se trataba de una sociedad ficticia, totalmente ficticia, porque en la sociedad extranjera, 8, si no me equivoco, o 9 de los 13 socios eran argentinos y domiciliados en el país. Vuelvo al principio, no hay ninguna disposición en el régimen societario que permita discriminar en función de la nacionalidad o el domicilio de los socios, ni en la ley de sociedades ni ninguna otra norma del derecho positivo. O sea que hasta en otro artículo ulterior me permito considerar que se trata de una discriminación que hasta podría ser punible en los términos de la ley antidiscriminación. Los argumentos de las salas, en este caso la sala C, que son contrarios a la postura de la IGJ, son desde mi punto de vista más que contundentes, racionales, ajustados a derecho. Los enuncio muy brevemente. Primero y principal, que no es una sociedad offshore, la constituida en Islas Vírgenes Británicas. Tenemos acá la costumbre del IGJ de llamar a cualquier sociedad extranjera o cualquier sociedad transnacional, sociedad offshore. Y todos sabemos que las sociedades offshore tienen determinadas características y que no son todas las sociedades extranjeras. Por otro lado, dice la Cámara que, ya entendí, el capital de la sociedad es nominativo, que la sociedad tiene actuación en distintos países, por lo cual se hace totalmente irrelevante las disposiciones del artículo 124, que como todos sabemos requiere que haya un domicilio, una sede social o una actividad. Esta es una sociedad transnacional con capital importante, con acciones nominativas, y me gusta remarcar lo que dice la Cámara. Por más extranjera que sea una sociedad, no puede escapar de la fiscalización de la Inspección General de Justicia. Bien, yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Sí. Para dejarles unos 7 o 10 minutos a los expositores para que después contesten, nos quedan unos 15 minutos. Considerando que pueden hablar 30 segundos cada uno de ustedes, hay como 30 lugares disponibles. ¿Quiénes quieren hacer alguna acotación, aporte? Doctora Cesaretti. No, pero espera que confeccionamos una lista. Espera un segundito. ¿Alguien más? El doctor Ruiz. El doctor Olivera Pino hizo una hermosa mención con esto del eterno retorno, no solo a Nietzsche, sino obviamente al gran Jorge Luis. Y la verdad es que, invocando a Borges en esto de las sociedades transnacionales, más que en un laberinto, estamos en ruinas circulares. Así que es un buen momento para pensar y tratar de sacarnos de ahí. Confiamos en ustedes. Doctora Cesaretti. Muchas gracias. Muy, muy breve. Primero, por supuesto, y desde la más humilde de las posturas, comparto la ponencia del doctor Manóvil, y leyéndola y discutiéndola antes de venir, pensaba en la siguiente relación, ¿no? Así como históricamente decíamos que los accionistas no ejercen el comercio por ser accionistas, la sociedad que participa en otra sociedad tampoco está realizando la actividad en forma directa, como dice el doctor Manóvil, es la correlación lógica. Y lo otro, si me lo permiten, porque no se expuso, porque lamentablemente no la conozco a la doctora Muruzábal, pero me interesaba su ponencia sobre el caso Boswell, y como no se ha tratado, simplemente traer a colación, no sé si lo importante, sino lo digo con lo delirante de la resolución particular del caso Boswell. No sé si todos la han tenido la posibilidad de leerla. Se trata de un caso donde se consideró ineficaz a los efectos administrativos una escritura de transmisión de dominio a título de sinceramiento,
y me parece que me resultaba importante remarcarla por lo que sé, si bien en este panel de extranjería circulamos sobre los excesos de los organismos de control, en el fallo Boswell hay un exceso en todo sentido, incluso en lo que tiene que ver con la materia en lo que tiene que ver con la materia de fondo, o sea, sobrepasa no solo el control de policía, sino el control sobre lo que realiza otro organismo, que es el registro de la propiedad inmueble, y más peligroso también me resulta el caso Boswell, porque en la resolución particular en la que se resuelve esto, hay una cuestión medio de opacidad sobre por qué toma conocimiento, por qué toma intervención la Inspección General de Justicia, porque dice que ha tomado conocimiento de la escritura y demás, no surge ni de una denuncia ni de un trámite, y eso me parece que en este ámbito que estamos hablando de sociedades extranjeras es un fallo en el que es un caso y su fallo que por supuesto revierte después la resolución particular, no quería que quede sin hablarse por no haberse expuesto. Bueno, muchas gracias, doctora. Hay un punto muy importante que se dijo ayer y donde creo que todos quedamos atrapados por la sensibilidad que genera el tema de las violaciones de derechos humanos. Revisar el pasado remoto, cuando se ha violado los temas más delicados que hacen nuestra condición de personas, es algo con lo que estamos contestes o lo que está conteste la civilización occidental actual. Algo aprendimos de la Segunda Guerra y eventos ulteriores. Pero esto no se aplica a la pluralidad de las relaciones jurídicas. El resto de las cosas tienen un tiempo y prescriben. Ayer se dijo claramente, revisar lo que pasó hace 20, 25 años. Boswell parece eso. Es decir, es el enojo con una hipoteca, con una adquisición de un inmueble de una sociedad que era el prestanombre del verdad, pero que se había hecho hacía 30 años. O sea, hay que tener en cuenta que esto de revisar de modo infinito el pasado está bien para las violaciones, yo al menos lo creo con convicción, está bien para las violaciones de los derechos humanos, pero no para todo el resto del sistema jurídico, si no, no hay certeza. ¿Quién más había pedido la palabra? Perdón, Sergio. No, el doctor Ruiz. El doctor Ruiz, bueno, no, eso. Buenos días. Muchas gracias por dejarme participar. Una aclaración con respecto a la interesante ponencia que propone la doctora Weiser. Nosotros, en el caso de las SAS particularmente, no hay ninguna duda que la legislación de apoyo al capital emprendedor cambió totalmente el paradigma y que obviamente se le da prioridad o preeminencia a la autonomía de la voluntad por sobre las formas o las estructuras tradicionales de la legislación societaria. Y en este caso puntual, en este caso de la participación de un inversor extranjero, nosotros decimos directamente de que no es exigible no solamente el 124, sino que tampoco el 123. O sea, aquí la participación del inversor extranjero queda regida pura y exclusivamente por la ley de inversiones extranjeras, la 21.382, que me voy a permitir leer el artículo como para ser lo más preciso posible. En el artículo 1, esta ley dice: los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 3, destinados a la promoción de actividades de índole económica, a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales, sujeto a las disposiciones de la presente ley y de las que contemplen en regímenes especiales o de promoción. Con lo cual, simplemente, en el caso puntual y específico de la SAS, creo yo que se podría exceptuar de las cargas y de las obligaciones que imponen tanto el 123 y el 124 y dejar prevista la participación de los inversores extranjeros directamente en el contrato constitutivo. Y ni él ni yo podemos acordarnos tu nombre, con lo cual un enorme papelón de este panel, papelón total. No hay problema, buenos días. No, bueno, en línea con lo que señalaron las ponencias y con lo que señaló el presidente,
el comentario es específicamente la responsabilidad de quienes tienen a cargo llevar adelante los organismos de control societario. Básicamente, cuando acá generalmente mencionamos algo, mencionamos la IGJ, que tiene un ámbito limitado, pero que en muchas situaciones el resto de los organismos provinciales, en algunos casos, por default, adhieren a determinadas políticas que adopte el organismo de control societario de Capital Federal, y eso genera una ley de vaivén, que bueno, generalmente estamos yendo de un polo al otro, con lo que implica una inseguridad jurídica permanente, máxime con aquellos criterios de revisión a épocas prehistóricas, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, justamente estaba conversando con alguien de personas jurídicas de acá de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, justamente para ver si, como en otras épocas, habían adherido a esas políticas de la IGJ, y me decían que, bueno, no siempre o no por ahora, pero es un gran riesgo porque, bueno, esta política, como digo yo, de estar en un ámbito de que en una gestión se decide algo, en la próxima se vuelve para atrás, en la próxima se vuelve para atrás, de lo para atrás, genera mucha inseguridad jurídica. Nada más. Debe haber alguna provincia que está soñando con ser Delaware. Así me lo dijo alguna prestigiosa jurista cordobesa. Los señores miembros del panel, Lidia, Juan, Rafael, José, tienen la palabra, el que quiera. Bueno, muchas gracias. Yo, desde ya que adhiero a las otras ponencias que se presentaron en este panel, porque van todas más o menos en la misma dirección, con mayor o menor detalle. El comentario del fallo Boswell es revelador. Solamente y en pro de desterrar la cuestión de fondo, y confieso que no lo pude hacer en la Comisión de Reforma del 2019, es eliminar el 124. Porque el 124, si lo miramos con cierto detalle, nos pone ante situaciones posiblemente contradictorias. Imaginemos una sociedad constituida en la República Argentina, pero cuya sede principal de los negocios es en Uruguay, que tiene una norma parecida. Los dos se van a disputar cuál es la ley aplicable. ¿Y por qué motivo? ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué dos señores de Alabama no pueden constituir una sociedad en Alabama o donde les guste para comprarse una pequeña empresa en la República Argentina, del color que fuera? O grande, no importa, pero lo pongo como el ejemplo más simple. ¿Por qué también dos domiciliados en la Argentina con perspectiva de expandirse no pueden constituir una sociedad en el país donde las reglas internas de funcionamiento de la sociedad le permitan mejor el pacto que ellas desean hacer? Por ejemplo, y he tenido un caso así hace 25 años, antes de que hubiera toda esta discusión, por ejemplo, elegir una jurisdicción anglosajona en la cual el directorio le puede exigir a los accionistas contribuciones, aumentos de capital frente a la aparición de determinados negocios, aunque esos negocios fueran en la Argentina. ¿Por qué restringir ese tipo de libertad? ¿Cuál es el interés protegido? ¿El fraude a quién? ¿El fraude a una letra de una ley que dice que las sociedades tienen que constituirse en la Argentina o regirse por la ley argentina cuando se dan ciertas circunstancias? Es totalmente fuera de época, fuera de lugar, y atenta contra la posibilidad de engendrar actividad productiva. Los fraudes, hay normas más que suficientes en todo el ordenamiento argentino y particularmente fuertes en el nuestro para combatirlo. Pero no trabemos como traba, entre otras, el artículo 124, que da lugar a los excesos. Y por último, yo me había propuesto no hablar de esto, pero el señor Inspector General de Justicia nos ha tirado una bomba en cada congreso. En el 2019 llegó el segundo día, contento con la novedad de un artículo incendiario contra el proyecto de reforma sin haberlo discutido,
y habiendo convencido a un bloque del Parlamento a retirar su firma del proyecto. Hoy nos regala otro bombazo con una resolución que elimina las SAS de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy profundamente agradecido, Rafael, porque gracias a eso tiene otra intensidad esta sesión. Hoy, al discutirlo en el WhatsApp, yo me permití acotar que me parece que, más allá de las personas, el problema es que nosotros nos acostumbramos a nuestro ogro filantrópico, que es el Estado. Es decir, es Shrek el ogro filantrópico de la Argentina. Nos cae hasta simpático. Sus tosquedades, sus errores, los tenemos, bueno, a casi todos nos cae a veces hasta simpático. Hay excepciones. Lo bueno de este congreso es que desde hoy, desde la primera ponencia que se hizo en esta sala del doctor López Ugolini, yo tengo la impresión de que están abiertas las ventanas, de que entra aire, de que se respira otro aire que ojalá nos sirva a todos. Segunda acotación, 2 ciudadanos americanos de Alabama tienen que hacer una empresa camaronera, Bubba Gump, no pueden haber venido por otra cosa. En 7 minutos el doctor Olivera García dirigirá su propio panel. Muchas gracias a todos.